Okay. Ok. Entonces nada más pasamos el orden del día, si quieres. Si quieres, sí. El orden del día, que se vote y lo declaramos en receso. Muy buenos días a las senadoras, a los senadores y sobre todo, tardes ya, le damos la bienvenida a la subsecretaria de Bienestar, a la licenciada Ariadna Montiel. Le agradecemos mucho que nos haya se haya tomado el que venga aquí al Senado después de una invitación en una reunión de mesa de trabajo en esta subcomisión de estancias infantiles que se realizó para ver el tema de estas mismas que son las estancias infantiles. Entonces le pediría a la senadora Citlali Hernández, secretaria de esta subcomisión, proceda a pasar lista de asistencia, así como de informe a las y a los asistentes que si existe quórum de acuerdo al reglamento de la subcomisión de estancias infantiles. Claro que sí, senadora presidenta. Informarle y para ahorrar tiempo, están todos menos uno los integrantes de esta subcomisión, entonces hay quórum. Gracias, secretaria. Se abre la sesión. En el orden del día de esta reunión ha sido distribuido con oportunidad, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Le pido a continuación a la senadora Citlali Hernández proceda a dar lectura del orden del día. Claro que sí, con gusto, senadora presidenta. El orden del día, como primer punto, lista de asistencia y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, formato para llevar a cabo la reunión de trabajo. Cuarto, reunión de trabajo con la Subsecretaría del Bienestar para rendir un informe referente al programa Estancias Infantiles. 5, asuntos generales y finalmente la clausura de la reunión. Gracias, secretaria. Ahora le pediría, sea tan amable de consultar en votación económica quienes estén a favor del orden del día. Quienes estén a favor del orden del día, por favor, si vas a levantar la mano. Unánime el apoyo al orden del día, presidenta. Sí, es aprobada. Gracias, senadora. Le damos la bienvenida a la subsecretaria Ariadna Montiel Reyes, quien se encuentra con nosotros para realizar esta mesa de trabajo. La reunión se va a desarrollar bajo el siguiente formato. La licenciada Ariadna Montiel hará uso de la palabra para hacer una exposición referente al programa de estancias infantiles. Habrá una primera ronda de intervenciones de las senadoras y de los senadores integrantes de esta subcomisión de estancias para formular sus preguntas hasta por 5 minutos. Las intervenciones serán en orden descendiente de los grupos parlamentarios. La subsecretaria contestará en conjunto todas las preguntas de la primera ronda. Posteriormente se llevará a cabo una segunda ronda con la intervención de los que quieran realizar preguntas de los diferentes grupos parlamentarios hasta por 5 minutos y la subsecretaria tendrá tiempo necesario para contestar de manera conjunta la intervención de la segunda ronda. A continuación, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna, hará uso de la palabra, pero no sé si lo podríamos declarar en receso unos minutos ya que va a haber una votación o empezaríamos. ¿Cuántos faltan? Pues seguiríamos entonces con la exposición de la subsecretaria Ariadna, por favor. Muchas gracias. De antemano, agradecidos por la invitación aquí al Senado de la República a exponer las líneas de política pública que hemos definido para este programa. De antemano ofrecerles una disculpa porque no hemos podido, nos ha costado un poquito coincidir en la agenda para llevar esta reunión a cabo, pero bueno, ustedes saben que tenemos un trabajo intenso y mantenemos una gira permanente con el presidente de la República, así que de antemano una disculpa por el tiempo que ha pasado para poder tener este encuentro.
Decirles que en el caso de este programa, como ustedes saben, lo hemos denominado un programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Si me ayudan con la presentación. ¿Sí? Adelante. Adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a abocarme respecto a la información que ustedes tuvieron a bien plantearme y permití hacer una presentación que nos dé luz de cómo encontramos la situación del antiguo programa de estancias infantiles. Decirles que los niños y niñas que tuvimos como beneficiarios al 2018 fueron casi cerca de 330,000 niños, que representan el 4.7% de la población total de los niños y niñas de esta edad. El programa de estancias infantiles tenía un ingreso a partir de 1 año de edad y hasta los 3 años con 364 días. De tal manera que de 1 año teníamos cerca de 47,000 niños, de 2 años 120,000 y de 3 años 145,000. Las madres, padres o tutores representaban casi 314,000 padres de familia o madres de familia, ya que algunos tienen 2 niños en las estancias o tenían 2 niños en las estancias. Y se contaba, este subsidio se le otorgaba a 9,582 estancias. Si quieren suspendemos para no interrumpir el camino. Sí. Vayan, yo aquí las espero. Un receso que yo creo que no nos tomará más de 5 minutos para votar y estaríamos aquí nuevamente en 5 minutos. Muy bien. Gracias. Aquí esperamos. Pues que me lo traigan de la míos. Están en las cajitas. Ok, muchas gracias. Presenta cómo nosotros encontramos en términos de padrón el número de beneficiarios de niñas, niños, que hay que mantener muy claro que el objetivo del programa, la población objetivo del programa son las madres trabajadoras y los beneficiarios son los niños y las mamás de los niños. De tal manera que esta es la información que se nos fue entregada por parte de la administración del presidente Peña en el proceso de cambio de administración. Si adelantamos la lámina. Bueno, nosotros ¿qué encontramos? ¿Qué inconsistencias encontramos en el programa? Encontramos un número importante de duplicidad con el sistema de seguridad social y con Prospera, con el entonces programa denominado Prospera. Aquí esta es una inconsistencia fundamental del programa que encontramos, porque este programa fue concebido para coadyuvar con las madres trabajadoras que no tuvieran seguridad social. Pero a lo largo del programa esta parte de requisitos no tuvo un control para que fuera este programa para el objeto del que fue planteado. De tal manera que tenemos dentro de ese padrón a más de 27,000 madres, padres y o tutores afiliados al ISSSTE. Tenemos 311 niños que están inscritos en las estancias del ISSSTE y también estaban inscritos en las estancias infantiles del antiguo Sedesol. De ellos también 4,833 eran titulares de Prospera, es decir, duplicaban la recepción de un programa para el mismo objeto. Y 77,000 titulares estaban afiliadas también al Seguro Social. Más allá de la discusión si el ISSSTE o el IMSS tiene la capacidad de resolver los espacios de cuidado para los hijos de las madres o padres que tienen seguridad social, el programa estaba pensado para otro objetivo, del cual casi o más de 100,000 madres, padres o tutores no cumplían este requisito.
¿Qué problemáticas establecimos o encontramos a través de las informaciones que nos dio el DIF y la Auditoría Superior de la Federación? Para el DIF, que es un documento oficial que el DIF nos hizo llegar, 6.966 estancias estaban evaluadas con foco rojo de las 9.500 de ellas. Decir que tanto el DIF como la Sedesol realizaban una evaluación del estatus que tenían las estancias a través de supervisiones. El DIF se encarga de revisar el sistema de cuidados, de supervisar el sistema de cuidados, y la Sedesol se encargaba de corroborar que existieran los trámites administrativos ante las autoridades locales para poder determinar que se contaban con las medidas de protección civil y seguridad, y adicionalmente también se hacía una supervisión del estado que guardaba el cuidado de los niños. Decir que el 62.8% en esta evaluación comprobaron no cumplir con los requisitos. Las afiliaciones no tenían, las afiliaciones de las estancias. ¿Dónde estaban las estancias? ¿Quién definía dónde estaban las estancias? Es importante decir que este programa tenía una condición administrativa distinta a los programas en términos generales. El presupuesto que el Congreso de la Unión determinaba para el programa se recibía en la Sedesol e inmediatamente se transfería a las delegaciones. Es en las delegaciones donde se determinaba a quién se le daba lo que se le denominaba impulso para establecer una nueva estancia infantil. En la Sedesol, hoy la Secretaría de Bienestar, la función fundamental es combatir la pobreza, y todas las acciones que nosotros realizamos deben de ir encaminadas a esta política de combatir la pobreza. Pero cuando nosotros revisamos en dónde estaban las estancias infantiles, no estaba necesariamente ligado a una focalización de pobreza. Esto también puede entenderse porque son los lugares en donde hay centros de trabajo y donde se pueda dejar en custodia a los niños para su cuidado. Pero insistir que las reglas de operación del programa y los objetos y objetivos del programa eran unos y estaban determinados y deberían seguir este esquema. Encontramos listas de niños que no existían, encontramos que la cuota de corresponsabilidad, que es la cuota, el gobierno daba un subsidio de 950 pesos y la estancia infantil cobraba un monto adicional. A eso le denominaban cuota de corresponsabilidad y nunca estuvo regulado hasta cuánto podrían cobrarse. Entonces encontramos, por ejemplo, alguna estancia infantil donde se cobraban 3.450 pesos adicionales a los 950 para el cuidado de los niños. No había ninguna regulación y teníamos esta estancia que cobraba este monto y teníamos casi la totalidad de las estancias en zona indígena que no cobraban ninguna cuota adicional. Encontramos una red de prestanombres, es decir, alguien sobre todo de los funcionarios de la Sedesol, hay que decirlo, como ellos eran los que determinaban en dónde estaba la estancia infantil, iban reproduciendo el esquema a través de familiares, amigos, conocidos, y ¿No cumple una de las 6 o no cumple las 6? me ayudan y regresan porque todavía no estoy, exacto, es que estoy en esta, a lo mejor, por eso se fue confuso. Estoy leyendo una por una y exponiéndolas, ¿sí? Puede ser las 6 o una de las 6 o varias de las 6, ¿no? De tal manera que aquí había una regla muy importante que hay que decir. No estaba permitido que una persona tuviera más de una estancia infantil. Esto derivado, entre otras cosas, de los sucesos lamentables de la guardería ABC,
en donde se fue generando una intención y una atención en distintos momentos. Se ha modificado la Ley General de Prestación de Servicios para el Cuidado Infantil y se fueron poniendo más restricciones, y una de ellas fue que solamente se tuviera derecho a tener una estancia infantil. La autoridad, a través del subsidio, daba por los primeros 70,000 pesos y después garantizaba el subsidio. Y hay que decir que en este sentido conocíamos una estancia infantil con un nombre y varios derivados de ese nombre que constituían una red que no necesariamente se debería operar de esta manera. La capacitación deficiente, ¿en qué sentido? A quien se les daba la capacitación eran las encargadas de las estancias infantiles, no hacía la totalidad de las auxiliares del cuidado, que son quienes estaban de lleno o de manera directa realizando el cuidado de los niños. Y muchas de ellas, este apoyo inicial de 70,000 pesos que se entregaba no fue comprobado. En el último año, 152 estancias no comprobaron el uso del recurso de manera legal. Adelante. Gracias. Este tablero de control lo explico, tanto el DIF como la Sedesol establecían su supervisión a través de un semáforo, de tal manera que las evaluaciones iban en este sentido. El DIF nos comunicó de manera oficial con la información del 2018, recabada en 2018 a través de las cédulas de supervisión que constan en la Dirección General del Sistema para el Desarrollo de la Familia, DIF, constan todas y cada una de estas cédulas que amparan esta información en el poder de DIF. El semáforo verde, evidentemente, pues es el que cumplía para el DIF 13,113 supervisiones, porque no solamente era una por estancia, sino derivado de la situación en que se encontraban, se podían generar más supervisiones, por eso hablamos de número de supervisiones. Para DIF el 30% cumplía con los requisitos necesarios. El foco amarillo, que era incumplimiento en documentos administrativos, para el DIF era el 26%. El DIF no maneja el código naranja, solamente maneja el rojo, entre el amarillo y el rojo. Incumplimientos graves, para el DIF el 39%. Y este es un dato importante, el blanco, digamos, es sin actividad. Cuando se hace la visita, la estancia no está activa, que representa el 4% de las supervisiones. Vamos al caso de la Sedesol, es proporcionalmente inverso. En el caso de la Sedesol dice que cumple el 82,7%. ¿Quién hacía esta supervisión por parte de la Sedesol? Nuevamente las delegaciones, y es ahí donde se tenía un equipo de supervisión que establecía esta verificación en campo. El color amarillo, 751 supervisiones incumplían con documentos administrativos. Ahí sí se tenía un código naranja, 778 supervisiones con incumplimiento en la operación. Ahorita voy a platicar qué significa cada cosa. En el caso del código rojo, incumplimientos graves, 5,412, que representaban el 13,3%. Sin actividad, 52, para llegar a un total en el DIF de más de 43,000 supervisiones, y en el caso de la Sedesol, 40,000. Hay un análisis de la Dirección General de Política Social, que es donde la dirección que opera este programa. Cuando se iba por parte de la Dirección General concluía que el 82% no cumplía y que el 6% sí cumplía, si la revisión era central. Esta parte es muy importante mencionarla, porque es nosotros donde tomamos la decisión de cambio del programa. El vincular la entrega del subsidio a la supervisión por una misma entidad generó, en la opinión del Gobierno de México,
un espacio de corrupción. Nosotros decidimos desligar la entrega del subsidio a las supervisiones que continuará haciendo el DIF. Decir que las estancias infantiles son establecimientos privados de carácter mercantil y que están sujetos a la legislación de los ámbitos locales, municipales y estatales. Si la Secretaría de Desarrollo Social hubiera encontrado, como encontró, porque sí se encontró, admitido en los documentos el 13%, digamos, aceptando sin conceder que solamente esas fueran las irregularidades, por lo menos debió clausurar, cerrar o tramitar, porque la Secretaría de Desarrollo Social no tiene la facultad para cerrar un establecimiento mercantil. Tendría que haberlo comunicado a las autoridades locales para que se actuara en consecuencia, porque quien tiene la facultad para cerrar, clausurar y aperturar y dar los permisos de apertura de un establecimiento mercantil son las autoridades locales. Si ese fuera el caso, si creyéramos en las cédulas que entregó la Sedesol, estaríamos diciendo que 950 estancias debieran de estar cerradas por la opinión de todas las autoridades de la administración anterior. Y esto no sucedió. De tal manera que este cuadro de control, que tiene todo el soporte de las cédulas, una por una, de la revisión que realizó tanto el DIF como la Secretaría de Desarrollo Social, nos llevó a la conclusión siguiente. En el caso del DIF, ¿qué es lo que supervisa el DIF? Bueno, el DIF supervisa el sistema de cuidados, cómo están cuidándose a los niños. Y voy a poner un ejemplo de un tema grave en términos de la supervisión que no tiene una opinión satisfactoria. Hace algunos meses, en una estancia infantil en Sombrerete, Zacatecas, una niña murió de neumonía, una niña de 1 año y medio. Y murió de neumonía, no fue maltrato, no fue otra cosa. Los niños, cuando son ingresados a la estancia todos los días, deben de pasar por un filtro. Y ahí se les verifica el estado de salud, para que si no van en buen estado de salud, regresen a casa por el cuidado de ellos y de los demás niños. Entonces, una niña que tiene neumonía, que ingresa, pasa por el filtro y muere en la estancia infantil, quiere decir que el filtro no funcionó. Esto es lo que revisa el DIF. Llega a ser tan importante, pudo tener las cámaras, pudo tener las puertas de seguridad, los extintores, cumplir con la regla administrativa, pero tiene que ser un conjunto de elementos. Y era la verificación del DIF, del sistema de cuidados, la verificación de la Sedesol en términos de seguridad, pero la Sedesol no tiene facultades en materia de seguridad y protección civil, que se revisaba que se tuvieran las carpetas autorizadas por la autoridad municipal. En términos generales, en todas las legislaciones, es materia del municipio. ¿Qué debió suceder? El DIF debió notificar a las autoridades locales para que se hicieran las supervisiones y, en su caso, clausurar. Ni DIF ni la Secretaría de Desarrollo Social tenemos facultades de clausurar, cerrar un establecimiento mercantil. ¿Qué sí facultades se tenían? La de retirar el subsidio en términos de no cumplir con las condiciones establecidas para los centros de cuidado. ¿Sí avanzan? Gracias. Ay. Se las voy a dejar, pero la letra está pequeña. Aquí establecimos un comparativo del cambio del programa, que cómo estaba y cómo está ahora. El primer tema, la modificación, el nombre de las reglas, se denominaba Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2018, que fue el último. El nuevo nombre es el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019. Es decir, el objetivo del programa sigue siendo el mismo, apoyar a las madres trabajadoras. Las modalidades del programa, había dos. El apoyo a las madres trabajadoras con la entrega del subsidio a través de la estancia infantil,
y la adhesión a los servicios de cuidado, es decir, la afiliación, el establecimiento de una estancia. La modalidad que subsiste es la transferencia del subsidio de manera directa a las madres de familia. En el caso de la edad, los niños de 1 año y hasta cumplidos los 4. Ahí ya cumpliendo 4 años salían ya del programa. En el padrón actual mantuvimos, originalmente habíamos determinado solamente cubrir hasta los 2 años con 364 días. El presidente nos dio una instrucción de cubrir la misma edad, seguimos cubriendo la misma edad que el programa anterior. La entrega del apoyo económico se hacía a través de la estancia infantil, que es el punto 4 de la lámina, y ahora se realizará sin intermediarios, directamente a las madres de familia, y para el cuarto bimestre entregaremos una tarjeta bancaria. En este momento ya realizamos pagos a través de órdenes de pago del servicio de Telecom. El sexto, el requisito de carta de no afiliación al IMSS y al ISSSTE. No se solicitaba, pero se manifestaba que no se contaba con seguridad social para ingresar al programa, y nosotros, para los niños que entrarán nuevos al programa, no los que ya estaban, aunque tuvieran seguridad social, se mantienen. Los nuevos niños al programa sí pediremos la constancia de no afiliación al ISSSTE y al IMSS, porque reiterar que este programa se concibió para coadyuvar con las madres que no tienen seguridad social. En el punto 7, incorporaciones nuevas. ¿Cómo vamos a hacerlo? En el programa anterior era a solicitud de la madre o, en su caso, de la estancia de las beneficiarias. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Las nuevas incorporaciones van a dar atención primero a los municipios indígenas de alto rezago social, quienes viven en pobreza extrema y zonas de alto grado de marginación y altos índices de violencia, la zona fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que generan estrategias integrales de desarrollo. Y ponemos un ejemplo de las que generan estrategia integral de desarrollo. Vamos a ir focalizando, por ejemplo, en Hidalgo, en Tlahuelilpan, donde tuvimos el incidente de la explosión del ducto. Vamos a establecer una zona de desarrollo en medida de que ahí participaban de actos delictivos en torno al robo del combustible, y bueno, queremos dar una atención a estas zonas que han tenido condiciones de violencia o de pobreza que han llevado a la población a participar de actividades delictivas. Queremos apoyar focalizando los programas. Entonces, esta última parte tiene que ver con ello. De esta manera vamos a cubrir el objetivo fundamental de la Secretaría de combatir la pobreza y de atender a los más pobres, como ha sido el compromiso de este gobierno. Continuamos. Decir que cuando nosotros convertimos el programa en una ayuda directa a las madres de familia, que cumplimos el objeto, que seguimos beneficiando a los niños, ¿quién va a hacerse cargo de la supervisión de las estancias? Porque eso tiene que prevalecer, independientemente del mecanismo de cómo se entregue el subsidio. Bueno, como ustedes saben, hay una Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Es una ley establecida de aplicación general en el país. Esta ley es tutelada por la Secretaría de Salud a través del DIF nacional, y tiene un Consejo Nacional que preside el DIF y que participamos distintas secretarías que estamos vinculadas a las estrategias de bienestar, y también a las pensionarias, el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM, y también está el sector obrero y empresarial reflejado en este consejo. Esta ley establece que debe de haber una política nacional en la materia, y que debe de haber un registro nacional, y que debe de haber registros estatales. Es decir, que esta ley obliga no solo a la federación, sino a los estados a generar un registro de las estancias infantiles, independientemente del mecanismo de apoyo que tengan
sus madres, padres o tutores, o en su caso los niños. Adelante. En el 2018, la Sedesol apoyaba a 9.582 estancias. El presupuesto asignado era 223,000 millones de pesos y tuvo un déficit de 20 millones. El Registro Nacional de Estancias, este dato es al mes de febrero, tenía 13,638. Lo que quiere decir es que casi 4,000 estancias no tuvieron supervisión, aunque la ley obliga al gobierno a realizar esta supervisión. Y decir que esto es muy grave porque hablamos de quien sí tenía supervisión, como sea que la haya tenido y tenía un subsidio, pero hay un número importante que no estaba siendo supervisado. Hoy el DIF nacional ya tiene el diseño de política nacional para los centros de cuidado. Justo hoy en la mañana hubo otra reunión de trabajo para avanzar en el tema del registro nacional y se van a supervisar todas las estancias que se tengan en el registro nacional. Los estados están obligados por la ley a hacer su supervisión de los registros estatales. Las competencias y los niveles de gobierno, la normatividad es facultad del órgano de la autoridad federal. La verificación de estándares de calidad y seguridad también es facultad del DIF. Y la seguridad y protección civil están establecidas en una norma publicada por la Secretaría de Gobernación, que ya es con la norma que se trabaja, y derivado de esta norma se establecen los mecanismos de supervisión. En el caso de los estados, participan también con el tema de la normatividad que tiene que ver con la legislación de los establecimientos mercantiles, y también la ley les da la facultad y obligación de hacer la verificación. Y es facultad, insistir, del ámbito local, supervisar y aplicar la legislación en la materia de seguridad y protección civil. Adelante. Bueno, esta es una tabla que refleja lo que decíamos de la falta de focalización. El Estado de México tenía 1,184 estancias infantiles, que digamos del primer bloque de la lámina es el penúltimo, y el rezago ocupa el número 22 de rezago social. Si nos vamos al otro bloque, está Oaxaca, que es el cuarto enlistado, que ocupa el mayor índice de rezago social y solamente contaba con 231 estancias infantiles. Es en donde nosotros decimos que esta política no tenía un orden ni cumplía el objetivo. Adelante. Bueno, este es un mapa de dónde están las estancias infantiles en zona indígena, porque con ellas vamos a hacer una estrategia en el segundo semestre de fortalecimiento de apoyos adicionales. Como ustedes saben, el eje prioritario del trabajo de la política de bienestar del presidente es atender a los más pobres, y en el caso vamos a atender primero a la zona indígena. Entonces, en el caso de las estancias que están en zona indígena, a las mamás les daremos apoyos adicionales en términos de combatir la brecha de desigualdad. Adelante. Gracias. Derivado de esta situación que nosotros encontramos, el presidente nos dio la instrucción de que este programa forme parte de los proyectos prioritarios del gobierno. Como ustedes saben, el presidente, a través de un censo del bienestar, se ha estado trabajando para incorporar a beneficiarios a los distintos programas de la política de bienestar. Entonces, él decidió que este programa forme parte de los 30 programas prioritarios que se evalúan de manera permanente. Prioritaria, tenemos muchos más programas y acciones, pero estos son los principales que el presidente está en una evaluación personal de su avance. Bueno, ¿qué encontramos en el Censo del Bienestar? Como dijimos, a diciembre del 2018 había 313,000 madres, padres o tutores y llegábamos casi a 330,000 niños y niñas. Para enero,
unos niños cumplieron 4 años y ya no eran beneficiarios del programa bajo ningún esquema. Y salieron del programa 16.552 niños, mamás y tutores, y más o menos arriba de 19.000 niños y niñas. De tal manera que el censo lo trabajamos con 297.000 madres de familia y con arriba de 310.000 niñas y niños. La incorporación al programa, en conclusión del censo, una vez que fuimos a buscar a todas estas madres de familia, porque es a ellas a quienes se les tiene que entregar el apoyo, porque los niños no pueden recibirlo de manera directa. ¿Cuántos niños fueron madres, padres y niños fueron incorporados al programa? 203.262 madres, padres o tutores y 213.437 niños y niñas. Y voy a explicar cómo lo determinamos. Niños no localizados, madres no localizadas, 93.697. Y niñas y niños no localizados, 97.180. 874 madres, padres o tutores sí los localizamos y no aceptaron el modelo del programa, que representan el 0.3%. Adelante. Regrese, perdón. ¿Cómo nosotros determinamos que no están localizados? A nosotros se nos entregó un padrón en la transición de mamás y de niños y niñas. Nosotros, a través de una cédula, hicimos una visita domiciliaria a todas y cada una de ellas. Las no localizadas es porque hay muchos factores, pero una buena parte es porque el domicilio se constituye así: Paseo de la Reforma, 135, Colonia Tabacalera, en el municipio de Chetumal. Así eran, ese fue el modelo. Esto sucedió en los 32 estados y casi es la mayoría de lo no localizado. O calle, que nos pone un número, que no tiene ese número en la calle, o que no está en esa colonia, o que no está en ese municipio, o que no está en ese estado. El censo se aplicó durante el mes de abril. Ya ha pasado, digamos, el proceso de inicio del año, y que estas cédulas están en poder de bienestar una por una, y tenemos la cédula firmada por parte de las madres, de las que sí encontramos, las 203.000 mamás que sí encontramos, la aceptación o en su caso la negación al programa. Todas y cada una de las madres de familia fueron visitadas, nos pusieron su firma. Posteriormente alguna nos buscó y nos dijo: yo sí estaba en el padrón, la verificamos y la incorporamos. Hemos incorporado del cierre del censo a la fecha cerca de 3.000 mamás que han manifestado que participaban. Algunas que mudaron de estado, mudaron de domicilio, pero manifestaron que estaban en el programa, e independientemente de dónde vivían antes, si estaban, se les ha ido incorporando. Pero ha sido un número no tan mayor. ¿Los 93.000 no localizados a qué fecha es? Al cierre del censo, que fue en el mes de abril, le voy a dar la fecha, ahorita me la acercan. ¿Sí? Hicimos un gran despliegue en el territorio a buscar a una por una de las madres y de los niños, porque encontramos madres de familia que tenían registrados 2 niños y que ellas manifiestan tener solo un hijo, que no tienen más niños, ni más chicos ni más grandes, solo tienen uno. Entonces todo esto se fue reorganizando, preguntándoles directamente a las mamás. Adelante. Bueno, este programa, ya con las 203.262 madres de familia ubicadas, representan 210.067 niños. Mantuvimos hubo una gran discusión en el gobierno, qué hacíamos con los niños y niñas que estaban en el padrón de discapacidad, si lo incorporábamos a la pensión de discapacidad o los manteníamos en el programa. ¿Por qué? Niñas y niños con discapacidad
tienen un monto superior. La pensión es para siempre. Es una gran diferencia. La pensión de discapacidad no es una beca, no es un programa, no es un apoyo, es una pensión y es para siempre. Entonces, obviamente no íbamos a dejar a los niños sin apoyo. Era qué apoyo era el más adecuado para ellos. Y concluimos que tendrían que tener los dos. Ustedes saben que también esto, a lo que refiere el presidente del elefante reumático, pues tiene que ver con muchas reglas establecidas que no necesariamente están alineadas hasta este momento a la política del presidente. Entonces, a las niñas y los niños, a las niñas y los niños con discapacidad los mantuvimos en el programa, casi encontramos a la totalidad, nos faltaban muy pocos, y reciben 3.600 pesos bimestrales y 1.600 pesos bimestrales. En conclusión, tenemos 203.000 madres, padres y tutores y 213.000 niños y niñas en el programa. Entregamos ya el apoyo de enero, febrero, marzo y abril en una sola exhibición que representan 666 millones de pesos. Adelante. Ya me dijeron que me tengo que apurar, ofrezco una disculpa. Bueno. ¿Pero te dijeron que no? No, pero ya me dijeron que llevo 25 minutos, me apuro. Bueno, fuimos a buscar a las... Sí, para que tengan espacio a preguntarnos. Fuimos a... 2 horas, nada más. Sí. Fuimos a preguntar a las madres de familia, ya las localizamos, ya les emitimos su orden de pago, les fuimos a entregar su orden de pago y luego pasa que no cobran la orden de pago. Entonces el presidente nos ha instruido que informemos los datos de los que ya cobraron en cualquier programa, ¿no? Entonces, que ya cobraron 188.000 madres de familia, que representan 197.719 niños. Les entregamos el documento para que vayan a cobrar y no lo cobran, tiene una vigencia, ¿no? Porque Telecom no es un banco, es una caja y no puede tener el dinero de manera permanente. Las reglas de operación dicen que cuando alguien no cobra un bimestre, se le reexpide el segundo bimestre y si ese ya no lo vuelve a cobrar, entonces se le suspenda, no se le retire, se le suspenda y veamos cómo la localizamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el 92.6% de avance en el pago. Les hemos entregado la orden de pago a todas, pero no han cobrado todas. Pero el presidente no quiere que demos datos de la gente que no ha cobrado, sino los que han cobrado. ¿Sí avanzamos? Bueno, también en esta cédula queremos comentarles que preguntamos otras cosas más allá de los datos personales para los pagos y si estaban o no estaban en las estancias y demás, ¿no? Preguntamos a quién se está haciendo cargo del cuidado de los niños, la madre el 90.7, el padre 2.7 y el tutor. Y cuando hablamos de tutor, no es que tengan la tutoría de manera legal, sino muchos de ellos están con las abuelas o abuelos, digamos, encargados sin que medie algún documento, ¿no? Es el 6.6%. Preguntamos de este universo cuántas tienen seguridad social. Manifestaron tener IMSS casi 44.000 e ISSSTE arriba de 10.000, que representan el 26.5% de la seguridad social. Pueblos indígenas, más de 8.000 niños que hablan 4.204 alguna lengua indígena. Adelante. ¿En qué se ocupa la madre, padre o tutor? En el caso de los padres es para los que están solos en el cuidado, entonces por eso hablamos del padre y del tutor. Trabajan fuera de casa 69.9%, es decir, el 70%. Estudia y trabaja el 4.7%. Está en búsqueda de trabajo el 6.2%, porque también el programa buscaba apoyar a las madres en búsqueda de trabajo. Estudiar el 3.6%, y este dato es importante también decirlo, trabaja en casa 15.4%. Es decir, no en su casa, sino que trabaja fuera. Trabaja en su casa, es decir, no trabaja fuera de casa. Este programa está concebido para las madres que trabajan. Entendemos que las madres que trabajamos en casa
también es un trabajo y eso ya está determinado por la Corte. Y quisimos establecer esta diferencia porque el programa estaba concebido para las que trabajan fuera de casa, pero el trabajo en casa pues también es un trabajo para nosotras, ¿no? Pero sí es importante decirlo porque era parte de lo que se fue desorganizando, por decirlo de alguna manera. Nosotros reconocemos, este gobierno, el trabajo en casa, pero el programa estaba dirigido para quienes trabajaban fuera de casa, ¿no? Adelante. Y también preguntamos el ingreso económico. El 65.5% gana menos de 3,000 pesos al mes. Digamos, lo pusimos en términos de bloques de monto, que estarían por abajo de la línea bienestar y cubrirían, obviamente, la focalización que se debe de trabajar. Y que están arriba de la línea bienestar, 33.9%. Al mes, sí. Adelante. ¿Quién cuidará a los niños? Que es una parte de la preocupación que se ha manifestado. ¿Qué nos dicen las mamás? El 84.3 seguirá llevando a los niños a las estancias con el recurso que se les entregue. Los va a cuidar un familiar, el 14.3, y van a dejar con una niñera o alguien que le van a dar el apoyo para que cuide a los niños. En el caso de la familia, nos dicen que el 39% el 100% del 14.3, el 39% lo van a cuidar los abuelos, la madre se va a quedar con ellos en casa el 11.3 y los tíos el 7.1. Fue lo que nos manifestaron. Adelante. Gracias. También les preguntamos estas preguntas del desarrollo, muy básicas, no adentramos. Adelante. ¿Sí? ¿Ya podemos continuar? Adelante, gracias. ¿Sí? ¿Qué actividades realiza el niño? Fueron muy básicas para conocer en términos generales el desarrollo. Camina el 87.7%, que está relacionado a la edad, no necesariamente que tengan algún retraso. Hablar el 82%, formar oraciones el 57.5%, socializar el 85.9%, tomar objetos el 81.6% y tomar un lápiz 82%. Adelante, creo que ahí concluimos. Gracias, subsecretaria. Siguiendo con el orden del día, vendrían las intervenciones de las y de los integrantes de la subcomisión y de acuerdo al orden que se aprobó, le pediríamos por parte del grupo parlamentario de Morena, ¿quién hablaría? Margarita. Por parte del PAN, la senadora Josefina. Por parte del PRI, pues yo soy somos los únicos. MC, Samuel. ¿Y por el verde? PT, Ángel. PRD, no está, ¿verdad? ¿Y por el PES? Le daríamos el uso de la palabra para su pregunta, para que la pueda desarrollar la senadora Margarita. Muy amable. Mi primera pregunta, van a ser dos breves. La primera, ya que en Durango hemos estado muy pendientes de cuando se desató esta polémica en relación a las estancias, ¿de cuántas madres o niños se han sentido despojados de un apoyo o de un programa establecido? Hemos estado en contacto con la responsable, con Claudia, ahí en Bienestar, y también ahí en la oficina de gestión tenemos aperturado una forma de que si hay alguna queja de alguien que diga, es que yo tenía el programa y he quedado fuera,
ya no me censaron, ya no fueron, ya no llevo a mi niño, ya no me quisieron al niño porque no estoy aportando los recursos. Y no hemos tenido ninguna, la verdad. Hemos tenido muchas quejas de los dueños de las guarderías, quejas no formales, quejas no escritas, quejas no fundamentadas, pero son los que se han quejado. Mi primera pregunta es, ¿ustedes tienen un registro de niños o madres que no se hayan registrado, que han dicho, oye, yo estaba y ya no estoy, ¿sí? ¿Me explico? Yo tenía y ya no tengo. Y la segunda pregunta que surgió del día de ayer ahora, se las transmito porque a través de las redes hemos tenido quejas de los dueños o dueñas, y dice lo que sigue el Facebook, el correo. Aun cuando ya no está su amigo Germán en la dirección del IMSS, con minúscula, quisiera solicitar su apoyo, va dirigido a senadora B, senadora B. Quisiera solicitar su apoyo para que se pueda hacer un convenio con el IMSS para que las madres derechohabientes del instituto y que no cuentan con el servicio de guardería en el mismo o en las subrogadas por falta de capacidad puedan ser atendidas en las estancias afiliadas anteriormente a la sede Sol, cumpliendo con los parámetros de exigencia de la Protección Civil en materia de seguridad, Secretaría de Salud, alimentación, etcétera. En parte esto fue propuesto, ahí iría mi pregunta, subsecretaria, en una mañanera por la subsecretaria del Bienestar, Adriana, pido disculpas por la falta de ortografía y mal escrito de esto, al dar de baja a los asegurados del Padrón del Bienestar. Agradeceré su apoyo en tal sentido y espero su respuesta ya sea positiva o negativa conforme lo dispuesto por el artículo 8º constitucional. Firma el dueño de la estancia, que además es líder de un grupo muy molesto que está ahí en Durango porque no se les da a ellos el recurso. Mi pregunta es, yo tengo entendido que las estancias siguen siendo particulares, que son negocios, sí, yo tengo entendido, por eso no le he dado mi respuesta a quien lo escribe. ¿Pudiera realmente hacerse un convenio con el IMSS? Yo no estoy en mis funciones como senadora. ¿Pudiera hacerse un convenio para darle respuesta a esta persona entre los particulares y el IMSS? ¿O realmente no está a nuestro alcance ni de la Secretaría del Bienestar ni de la mía como senadora? Esas serían mis dos preguntas, subsecretaria. Gracias, presidenta. Si están de acuerdo, vamos a votación y regresamos y nuevamente en 5 minutos a más tardar estamos aquí. Sí, adelante. Y así nos van a traer haciendo ejercicio. Sí, vaya,